Que el Señor nos bendiga. Estamos comenzando un estudio en el libro de Apocalipsis, o también conocido el libro de Revelación. Vamos a comenzar entonces comenzando el capítulo por capítulo. Ahora vamos a ver el capítulo 1. Iniciamos con una pregunta: ¿por qué debemos estudiar el libro de Apocalipsis? Otro video separado. Ahora vamos a entrar capítulo por capítulo. Y también quería leer el libro de Daniel. Daniel 12:4. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, ¿por qué estoy leyendo este versículo de Daniel? Porque también, el libro de Daniel se debe leer a la misma vez con el libro de Apocalipsis, pero en estos videos vamos a enfocar más en el libro de Apocalipsis. A veces voy a hacer referencias a pero este versículo en particular es bien importante porque también Dios le reveló a Daniel años antes acerca del final, y una de las señales bien interesante dice: y la ciencia se aumentará. Y hoy en día la ciencia está aumentándose, se ha aumentado a un grado grandísimo. Si vemos la tecnología de los celulares, las computadoras, satélite, GPS, todo esto, tecnología del chip, de todas estas cosas, ya está aumentando y es a un nivel bien grande. Entonces, estamos en esos tiempos. Apocalipsis 1:1, comenzamos entonces. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí tenemos el mensaje de Dios Padre, a Dios Jesucristo, al ángel y al siervo Juan, y a nosotros este mensaje. Es un libro hermoso. Vamos a encontrar unas hermosas bendiciones, y aunque muchos pueden tener miedo, vamos a encontrar la misericordia de Dios, el amor de Dios. Los animo a que vengan conmigo, abren su Biblia, lápiz, papel en la mano, para estudiar, profundizar en el libro de Apocalipsis y encontrar los tesoros que Dios tiene para nosotros hoy en día. Apocalipsis capítulo 1 versículo 2 dice lo siguiente: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Importantísimo entender que el libro de Apocalipsis tiene que ver es la revelación de Jesús. O sea, Dios está revelando a Juan y a nosotros, y está hablándole, diciéndole todas las cosas que van a suceder. Las cosas que entonces, y Juan está escribiendo todo esto también inspirado por el Espíritu Santo. Interesante entender quién es el apóstol Juan, quien escribió este libro guiado por el Espíritu Santo. Era uno de los 12 discípulos. Más o menos 3 años pasó con Jesús. Él lo vio en la transfiguración de Jesús, él lo vio en la cruz, él lo vio resucitado. Y en la cruz Jesús encomendó a su madre María con él para que él la cuidara. Entonces, y se dice en la historia que Juan era el último apóstol de morir. Entonces, una persona que conocía al Señor Jesús, estaba en conversaciones bien íntimas con él, igual que Pedro y Santiago. Entonces, es la persona, el testimonio de él es una persona creable. Vemos versículo 3, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Entonces, porque el tiempo está cerca. Aquí tenemos este versículo, la bendición de leer todo este libro. Muchas personas pierden esta bendición
porque piensan que es un libro difícil, hay mucho simbolismo, habla mucho de la ira, destrucción. Sin embargo, como vamos a ver, hay muchas bendiciones espirituales aquí. Entonces hay una bendición para el que lee, para el que oye y para que él guarda las cosas que han escrito. Entonces tenemos ahí instrucciones morales o instrucciones espirituales para si dice hagamos esto, hagámoslo y va a venir una bendición. Entonces, hermoso eso. Aquí otra vez voy a leer el libro de Daniel, un versículo, capítulo 2, versículo 28, que dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces, tenemos este ejemplo de Daniel, un siervo de Dios, años antes que había nacido Jesús, incluso revelando el misterio de las cosas que iban a pasar al final, al rey Nabucodonosor, a un incrédulo. Sin embargo, vemos que le reveló, y es el mismo Dios que le está revelando al apóstol Juan. Y es el mismo Dios ayer, hoy y por siempre. Hoy en día, Dios nos está revelando a nosotros lo que va a pasar. Apocalipsis 1:4, entonces, entremos. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es presente y el que era pasado y que ha de venir futuro. Entonces, esto es para nosotros los humanos. Sin embargo, Jesús es siempre yo soy, es siempre presente. Él está viendo todo es presente para Él, pero Él pone esto para que nosotros podamos entender humanamente, pasado, presente y futuro. Entonces dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El número 7 significa completo. Entonces, vemos aquí que también un interesante que dice gracia y paz. Los judíos se saludan con shalom, shalom, o sea, paz, paz. Y la gracia del Nuevo Testamento era un saludo también a los del Nuevo Pacto. Entonces tenemos la gracia de Jesús y la paz mezclada. Entonces ahí la gracia y paz. Entonces interesante, y el Dios, el gran yo soy, siempre es presente. Entonces vamos a ver qué cosas hermosas le reveló Jesucristo a apóstol Juan y nos está revelando a nosotros hoy en día. Entonces, la revelación de Jesús. Este libro se trata de Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Dios revelándose al humano para que tenga una relación íntima con Él. Entonces, es la revelación de Jesús. Se trata de Jesús, de Dios. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo. Miramos las cosas hermosas que Jesús, cómo se revela a Juan, el apóstol Juan, y a nosotros nos está revelando. El testigo fiel. Dios es fiel. No, aun cuando nosotros somos infiel. El primogénito de los muertos. O sea, ahí tenemos el título. El primogénito. Y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, Él está en control, Él está en el trono de todos los reyes de la tierra. También quería hacer énfasis de regreso a ese primogénito, porque también grupos como los testigos de Jehová dicen, oh, mira, primogénito, entonces fue creado. Pero sin embargo, si miramos la historia, ese es un título, como igual el primogénito tenía el título de José, los 2 hijos. Uno que era nació primero, sin embargo no era el que recibió la bendición del primogénito, fue el menor, igual que Jacob y Saúl. Entonces son títulos, pero lo significante es que él tiene el título final, primogénito de los muertos. No significa que fue creado primero, o sea, entonces vamos a ver, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
O sea, la cruz, bien importante eso. La sangre de Jesús nos limpia, nos protege, eh, nos, nos guarda y es a través de su sangre, o sea, el sacrificio perfecto que podemos entrar directo al lugar santísimo. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahora tenemos, como dije antes, ya el velo se rajó en dos. Ahora nosotros tenemos directo acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Ya no tiene que ir el sumo sacerdote una vez al año. Ahora nosotros podemos arrodillarnos y orar al Señor, llegar directo a Él. Entonces así somos sacerdotes y reyes, esa función de entrar con relación con Dios. Interesante, quería ver el 1 Timoteo, un versículo en otra parte, 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué hermoso. Entonces nosotros ahora podemos ir directo a Dios y entonces esta es la revelación de Jesús que estamos viendo. Entonces seguimos en Apocalipsis 1:7 estudiando el primer capítulo del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la venida de Jesús. Hermoso que dice aquí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces ahí se fue en las nubes cuando se estaba despidiendo y después unos ángeles le dijeron a los discípulos, ¿por qué están ahí afligidos? Si de la misma manera va a regresar, o sea, en las nubes, con, con, eh, con todo el cielo, o sea, los santos, los ángeles. Entonces vemos aquí una escritura en el Antiguo Testamento que tiene que ver con esto también. Zacarías 12:10 dice, y derramaré, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y orarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, está refiriéndose así a la nación de Israel, a los judíos, pero también a los romanos y nosotros también. Nosotros, de una manera, tuvimos parte de la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos pecado y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, allí los que hicieron tantas cosas mal y los que no se han arrepentido van a llorar. Vamos a ver Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor. O sea, en el alfabeto del griego está el alfa como la A y la omega como la Z para nosotros. Entonces, simplemente diciendo, Él es comienzo y el fin. Todo le pertenece a Él. Principio y el fin, dice el Señor. El que es, otra vez tenemos, es presente y que era pasado y que ha de venir el futuro, el todopoderoso, El Shaddai. Qué hermoso esto. Apocalipsis 1:9, el libro final de la Biblia, dice, yo Juan. Otra vez vamos a ver el testimonio. Es un testimonio personal de Juan. Él vio esto y escribió de lo que vio. Vuestro hermano, o sea, en la fe, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Juan cuando escribió esto? Entonces, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, más o menos, la isla de Patmos es una isla pequeña que está hoy en día cerca de lo que es hoy el país de Turquía.
Entonces en ese tiempo era para criminales, una isla volcánica sin árboles, y el emperador Dominiciano dicen que quizá era porque no quería hacerlo un mártir a Juan. Entonces lo mandó ahí pensando que iba a morir de edad. Sin embargo, la historia dice que él era el obispo de la iglesia de Éfeso, o sea, pastor o ministro de Éfeso. Éfeso quedaba en la tierra, en Asia Menor, sí, o lo que hoy en día es Turquía. Entonces, por ahí estaba la isla de Patmos. Entonces, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el espíritu, o sea, estaba bien enfocado, eso no era algo que él estaba comiendo y tuvo una pesadilla, no, él estaba enfocado en las cosas de Dios, orando, preparado, y entonces en el día del Señor. Entonces ahí vemos el domingo y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Solo que vamos a oír, o sea, leer es testimonio personal de apóstol Juan que Dios le dio, se le reveló. Entonces tenemos que poner oído a todo esto. Estudiando el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1:11. Aquí tenemos el mensaje a las 7 iglesias. Entonces Jesús hablándole al apóstol Juan que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Otra vez enfatizando quién es el que le está hablando, Dios. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí tenemos las 7 iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, en Asia Menor habían muchas más iglesias en diferentes ciudades como Colosenses, pero Dios escogió estas 7 iglesias. Entonces sabemos que el número 7 también tiene significado de completo. Y como vamos a estudiar en los capítulo 2 y capítulo 2 más en detalle, vamos a ver cómo estas 7 iglesias representan lo que se encuentran en cada iglesia o en diferentes iglesias a través de las edades, algo que Dios nos va a hablar a nosotros personalmente. Entonces le habló a unas iglesias en ese tiempo que existían y nos habla a nosotros, y este mensaje también ha hablado a través de los tiempos, mensaje para nosotros también individual. Entonces Apocalipsis 1:12, Juan hablándonos qué es lo que él vio por qué escribió todo esto, porque él vio personalmente, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. Entonces vamos a ver qué es lo que vio. Vi 7 candeleros de oro. Tenemos una hermosa ilustración aquí. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. 3. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. 4. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 5. Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Apocalipsis 1:15. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¡Wow! ¡Qué hermosa visión, revelación que Juan, el apóstol Juan, recibió! Y a nosotros nos pinta un esquema hermosa de Jesucristo glorificado, resucitado como rey, como juez. Y vemos aquí una hermosa vestidura, ropa que lleva hasta los pies. Entonces tenemos que Él está en medio de los 7 candeleros, y al final dice qué significa esto. Entonces, y un cinto de oro hermoso como el juez. Y entonces después vamos a ver lo que igualito a lo que habla Daniel 7 al anciano de día, porque dice que su cabeza
y sus cabellos eran blancos como blanca lana, hablando de sabiduría, experiencia, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego que miraban hasta lo más profundo, escudriñar todo, y su piel semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Vamos a ver qué significa esto. Entonces, estamos viendo Apocalipsis 1:15. Los pies de bronce bruñido. Qué hermosa ilustración de Jesucristo aquí. Vamos a ver, en el Antiguo Testamento el altar de bronce es donde hacían todas las ofrendas de fuego. Entonces tenemos por lo menos tres cosas aquí que habla de bronce en el Antiguo Testamento. Tenemos el altar de ofrenda que se encuentra en Éxodo 27:1. Tenemos también la serpiente de bronce que se encuentra en Números 21:9, que era cuando las culebras mordían a las personas, o sea, las culebras venenosas, las personas miraban hacia la serpiente y eran sanadas, o sea, la serpiente estaba en un palo en ese tiempo. 3. También habla acerca del bronce en Deuteronomio 28:23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Son más o menos esta ilustración de pies de bronce bruñido. Es como que Jesús como inspeccionando, como haciendo juicio. Entonces, y vamos a ver a la iglesia y a nosotros, a toda persona. Entonces, Él es el juez de jueces. Vemos entonces refulgente también. Puede ser también porque él sufrió fuego de aflicción para los pecados de la raza humana. Pero esto no lo destruyó, sino los hizo más brillante. Y también sabemos que el Evangelio o la palabra de Dios, el predicado, los pies son muy importantes porque hay una bendición, la paz, o sea, es también una armadura, los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, Efesios 6:15. Entonces también son como joyas eternas que demuestran el Evangelio verdadero. Entonces vemos ahí, wow, una hermosa visión, revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. También en esta ilustración o visión que Juan tuvo de Jesucristo, una relación, habla acerca de una voz, y su voz como estruendo de muchas aguas. Si vemos en el Apocalipsis 1:15, 1:16, entonces el sonido de voz de muchas aguas es algo que se oye de larga distancia. O sea, y el Evangelio, cuando es predicado, las personas lo oyen. Entonces, hay poder de vida para los que aceptan el mensaje del Evangelio de Cristo y demanda una respuesta. Entonces, pero es hermoso, es esa voz poderosa. Vemos también que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Wow! ¡Qué hermoso! De Jesucristo glorificado como Rey, como Juez todopoderoso. Ahora, una de las hermosas descripciones de Jesús aquí en Apocalipsis 1:16 es la espada de 2 filos que se miraba, o sea, saliendo de su boca. Y sabemos en Hebreos 4:12 la explicación de esto. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, importante, los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ahí Jesucristo, al Juan ver esto y nosotros al leer esto, nos está diciendo que Jesucristo puede ver nuestros pensamientos, conocer nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, el juez de jueces. Qué hermoso, y vamos a tener que dar cuenta un día. Entonces, hermoso, es mejor estar
a buenas con el Señor, o sea, bien con el Señor y no mal con Él. Entonces, al ver esta hermosa visión, o sea, revelación de Jesús al apóstol Juan, naturalmente la reacción de Juan, ¿cuál fue la reacción? Y es la misma que nosotros eh, podemos tener. Dice en Apocalipsis 1:17 y que toda persona va a tener esto también al ver a Dios, a Jesucristo glorificado. 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Entonces tenemos que notar también que Juan todavía no tenía un cuerpo glorificado y era en una visión. Pero sin embargo, cayó como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, cuando un humano aquí en lo físico tiene un encuentro con Dios, con el supernatural, lo divino, Jesucristo, es eso. Uno cae como muerto. La presencia de Dios es tan poderosa. Eh, bueno, entonces vemos en Daniel 7:9 también un versículo importante y 7:10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces aquí igualita la descripción a Jesucristo, lo que el apóstol Juan vio, es porque Jesucristo es Dios. O sea, ahí tenemos la Santísima Trinidad, eh, por lo menos dos en esta parte, pero a través de la Biblia miramos las ilustraciones de los tres. Entonces Daniel 7:10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¡Wow! Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí, el juez de jueces. Y entonces terminamos el capítulo 1 en el versículo 18, 19 y 20, en los versículos, perdón, 18, 19 y 20, que es Jesús hablándole al apóstol Juan y le dice, y nos habla a nosotros también, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces eso nos debe dar ánimo, eh, porque saber que Jesucristo tiene las llaves de la muerte. Ahora no tenemos que tener miedo a la muerte o el Hades. La palabra de Dios también dice que las puertas de Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y otra parte, ¿dónde está tu aguijón, muerte? Porque en Cristo somos más que vencedores. Estamos vivos en Cristo. Como Pablo dijo, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo. Entonces todo se trata de Jesucristo. Esta hermosa ilustración o visión, revelación que tuvo Juan, nos debe aumentar nuestra fe, que ver Jesucristo, que resucitó, que es todopoderoso. Dice Apocalipsis 1:19, escribe. Entonces le dice al apóstol Juan lo que vamos a leer capítulo por capítulo hasta el capítulo 22. Le dice a Juan, las cosas que has visto, o sea, la revelación que tuvo de Jesucristo y las que son, vamos a ver a las 7 iglesias, y las que han de ser después de esta. Entonces le está hablando a Juan en el futuro. Y Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Entonces también nos deja una explicación, y así vamos a ver en todo el libro que hay explicaciones o dadas por los ancianos, por los ángeles o por Jesucristo, o podemos encontrar en otros libros como acaba de usar algunos como Daniel, Zacarías, Joel, que hablan de las profecías finales, o en Mateo el discurso del Monte Olivo en el 24 y Lucas 21. Entonces, pero la palabra misma en diferentes partes, si hay un simbolismo, se explica.
Entonces, pero aquí Jesucristo mismo dice, explica qué significan las 7 estrellas y los candeleros de oro. Entonces dice, 1, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y 2, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, el primero de los ángeles, puede ser que hay un ángel encargado de cada iglesia, pero también unos personas que estudian la Biblia, teólogos, piensan que también se está refiriendo a los pastores o ministros o obispos, personas encargados de cada iglesia en cada de estas ciudades. También dice, los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Ahí estamos viendo las 7 iglesias. Pero importante que Jesús las tiene en las manos, o sea, y se pasea por ellas. Entonces Jesús va a las iglesias. Jesús tiene a los creyentes, a los hermanos en las manos, y eso es importante. Vemos esta hermosa ilustración, capítulo 1, qué hermoso que ya tenemos, wow, a Jesucristo glorificado como Rey, como Juez, como Todopoderoso.